Hay pasajes en la Biblia que leemos una y otra vez. Los escuchamos en sermones, los estudiamos en grupos. Se vuelven tan familiares que llegamos a creer que los entendemos por completo. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, es uno de esos pasajes. Hemos leído estas palabras incontables veces, pero ¿alguna vez nos hemos detenido realmente a escuchar? ¿Qué secretos podrían estar justo debajo de la superficie de un texto tan conocido? ¿Qué pasaría si te dijera que este pasaje guarda una clave no solo para entender el mundo antiguo, sino para comprender nuestras propias vidas hoy? Pensamos que conocemos la historia, pero hay algo más que ha sido pasado por alto durante siglos. Se trata de quitar las capas de tradición para encontrar una verdad que es más poderosa y relevante de lo que jamás imaginaste. Esto es lo que nadie te ha contado sobre Génesis 6. Y tiene el poder no solo de sacudir tu comprensión del pasado, sino de transformar radicalmente la manera en que ves tu mundo. Why are some stories told and others whispered? Genesis 6, verses 1 to 4, is rarely fully explored. We're often encouraged to quickly pass over these verses. The text speaks of a union between the divine and human, resulting in the Nephilim. It suggests a more complex world than we're led to believe. Perhaps this story isn't told, because it forces us to admit how much we don't know. This is a sincere search for a deeper truth. Ignoring these verses is losing a crucial piece. What if the key to unlocking a more resilient faith lies in these mysteries? Let's begin this revelation together. Para comenzar nuestro viaje, debemos retroceder en el tiempo, más allá de nuestras traducciones modernas, hasta los sonidos y símbolos del antiguo hebreo. La historia inicia con una frase que parece bastante simple en español: los hijos de Dios. La leemos y tal vez pensamos en hombres piadosos, descendientes justos de Set, o incluso reyes humanos. Pero esta traducción, aunque común, oculta un significado mucho más explosivo y debatido. El hebreo original dice: y para entender su fuerza, debemos observar cómo se usan exactamente estas palabras en otras partes del Antiguo Testamento. Aquí es donde el misterio realmente comienza a desplegarse, revelando una capa de significado que ha sido suavizada con el tiempo. Cuando la frase aparece en otros textos antiguos, como el libro de Job, no se refiere a seres humanos en absoluto. En Job, los hijos de Dios son presentados como seres divinos, miembros del Consejo Celestial de Dios, que se reúnen ante su trono. Son criaturas celestiales, ángeles, que existen en el ámbito espiritual. Así que, cuando el autor de Génesis utiliza este término específico, un lector antiguo no pensaría en hombres virtuosos. Entendería de inmediato que se refiere a seres divinos, ángeles, que cruzan los límites de su esfera designada y entran al mundo humano. Esto no es un punto menor, es un cambio fundamental en la comprensión de todo el evento. Entonces, ¿por qué las interpretaciones modernas a menudo evitan este significado directo? Las implicaciones son inmensas y para algunos profundamente inquietantes. La idea de ángeles, seres creados para un propósito divino, descendiendo a la tierra para unirse físicamente con mujeres humanas, desafía nuestras categorías cómodas de cielo y tierra. Sugiere una rebelión cósmica, una ruptura del orden universal que va mucho más allá del simple pecado humano. Esto no fue solo una cuestión de malas decisiones humanas, fue una invasión cósmica. El propio tejido de la creación estaba siendo desgarrado por seres que se suponía debían ser sus guardianes, no sus transgresores. Esta sola frase, entendida en su contexto original, transforma el pasaje de un simple relato de maldad humana en una dramática historia de transgresión sobrenatural. Eleva las apuestas para todo lo que sigue, proporcionando un contexto poderoso y aterrador para entender por qué Dios tomaría una medida tan drástica como el diluvio. La corrupción no era superficial. Era una contaminación genética y espiritual de la humanidad misma, iniciada por seres celestiales que abandonaron su lugar legítimo. La historia deja de ser solo acerca del fracaso humano, y se convierte en una guerra que abarcó tanto los cielos como la tierra. Ahora, volvamos nuestra atención a la otra parte de esta unión fatídica, las hijas de los hombres, o en hebreo. A simple vista, esta frase parece directa. Se refiere a mujeres humanas, pero en el contexto de su papel cobra una importancia profundamente significativa. El texto dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Esto no fue una mirada de simple admiración. El idioma original implica una observación profunda, enfocada, una visión que llevó directamente a una decisión. Fue una mirada de deseo
que ignoró todos los límites y consecuencias. Una lujuria que cruzó la frontera dimensional entre lo espiritual y lo físico. El pasaje continúa, diciendo que tomaron por esposas a todas las que quisieron. Esta frase es escalofriante por sus implicaciones. La palabra tomaron, en hebreo, puede significar más que solo matrimonio. Lleva consigo la idea de apoderarse, de tomar posesión, y la frase todas las que quisieron sugiere un acto de voluntad que no estaba limitado por la moralidad, el consentimiento o la ley divina. Pinta una imagen de seres poderosos ejerciendo su deseo sin restricción sobre la población humana. Esto no fue una asociación de iguales, fue una violación del orden natural, donde seres de inmenso poder y conocimiento explotaron la vulnerabilidad y la belleza de la humanidad para su propia satisfacción. Este acto representa una corrupción profunda. La belleza que Dios había dado a la humanidad, un reflejo de su propia gloria creativa, se convirtió en el detonante de esta caída cósmica. Las hijas de los hombres no necesariamente pecaron en este acto. Fueron objeto de un deseo sobrenatural y poderoso que sobrepasó todos los límites. Su historia es trágica, atrapadas en medio de una rebelión celestial. Son símbolo de cómo la pureza humana y la creación divina pueden ser blanco y víctima de fuerzas que buscan desafiar el orden de Dios. Su experiencia es una advertencia clara sobre los peligros que surgen cuando se borran deliberadamente las líneas entre lo sagrado y lo profano. Por lo tanto, la unión no fue una simple historia de amor prohibido. Fue un acto estratégico y destructivo. Al mezclar su naturaleza con la de la humanidad, estos seres celestiales intentaban manchar la obra suprema de Dios, los seres hechos a su imagen. No fue solo un pecado de lujuria, fue un pecado de orgullo y rebelión, un intento de crear una nueva línea que no era ni completamente divina ni completamente humana. Este acto de tomar lo que quisieron fue la máxima expresión de desafío, un acto tan grave que preparó el escenario para un juicio divino que cambiaría el mundo para siempre. De esta unión prohibida nació una nueva raza. La Biblia les da un nombre que ha resonado a lo largo de la historia, envuelto en misterio y temor: los Nefilim. Nuestras Biblias en inglés suelen traducir esta palabra como gigantes, lo cual es parte de la historia, pero no logra captar la esencia aterradora del hebreo original. La palabra se cree que proviene de la raíz hebrea, que significa caer. Por lo tanto, una traducción más directa y poderosa sería los caídos. Este nombre no solo describe su estatura física, describe su origen mismo. Eran la descendencia de los ángeles caídos. El texto dice: los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios fueron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Este versículo confirma su presencia como resultado directo de esta alianza impía. Luego, añade otra capa a su identidad. Ellos eran los hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. No se trataba de una raza de gigantes torpes y simples. Eran guerreros poderosos, figuras legendarias cuya fama era conocida en todo el mundo antiguo. En esencia, eran semidioses, seres con fuerza y habilidades sobrenaturales heredadas de sus padres celestiales, pero atrapados en una forma física y mortal. Esta descripción nos ayuda a entender la verdadera profundidad de la corrupción del mundo antes del diluvio. No estaba solo lleno de violencia y pecado humanos comunes. Estaba dominado por una raza poderosa e híbrida que probablemente gobernaba a través de la tiranía y el terror. Imagina por un momento un mundo donde seres con poder angelical, pero sin moralidad divina, caminaban por la tierra. La fama que lograron probablemente nació de la conquista, la opresión y una demostración de poder que la humanidad no podía igualar. Su mera existencia era una constante blasfemia viviente, un monumento físico a la rebelión de sus padres y una perversión del orden creado por Dios. Los antiguos israelitas, al escuchar esta historia, no habrían entendido a los Nefilim como simples gigantes de cuento, sino como una realidad histórica real y aterradora. Estos eran los héroes de antaño que las mitologías paganas tal vez celebraban, pero que la Biblia desenmascara como consecuencias monstruosas del pecado. Eran un callejón sin salida genético, una abominación que no podía permitirse continuar. Su presencia en la tierra fue una de las razones principales por las que era necesario borrar la pizarra por completo. El mundo se había convertido en hogar de los caídos, y solo un diluvio podía limpiar la mancha de su existencia. El lenguaje es más que comunicación, es portador de cultura y teología.
Las decisiones del traductor pueden iluminar u ocultar el sentido original. En Génesis 6:1-4, siglos de traducción han suavizado el pasaje para hacerlo más aceptable. El cambio de caídos a gigantes transforma una catástrofe espiritual en una rareza física. Traducir como hijos de Set fue una decisión teológica, no textual. Los primeros intérpretes judíos y cristianos los veían como ángeles, sin problema. Pero la teología posterior, incómoda con ángeles físicos, cambió la historia a una lección moral. Así, la traducción domesticó el relato, ocultando el drama sobrenatural y la magnitud de la crisis. Volver al idioma original es recuperar el asombro y el peligro del texto. Solo así entendemos la verdadera urgencia y el juicio de Dios en el diluvio. Para ver la verdad, debemos atrevernos a mirar más allá de las traducciones cómodas. Si preguntáramos a los primeros cristianos sobre Génesis 6, la respuesta sería clara. Los hijos de Dios eran ángeles caídos. Padres como Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano lo afirmaban sin debate. Era la interpretación dominante, no una creencia marginal. Veían este evento como clave para entender el origen del mal y la guerra espiritual. Los Nefilim eran la prueba viviente de esta unión impía. Para ellos, ignorar la naturaleza angelical era vaciar la historia de su poder. Esta visión tenía sentido en su cosmovisión sobrenatural, aún no influida por la filosofía griega. La historia era impactante, pero lógica en un mundo de lucha entre Dios y fuerzas rebeldes. Omitir la rebelión angelical sería como contar la historia de David sin Goliat. Para la iglesia primitiva, este evento justificaba el diluvio. El mundo estaba corrompido por una rebelión sobrenatural. Era una piedra angular de su teología sobre la necesidad de redención. Para entender la visión antigua de Génesis 6, no podemos ignorar el libro de Enoc. Este texto judío, muy leído antes de Cristo, detalla la rebelión de los ángeles caídos. Incluso es citado en el Nuevo Testamento, en Judas. Enoc nombra a Semjasa como líder de los ángeles rebeldes y describe su pacto para tomar esposas humanas. Los vigilantes enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, armas, magia, seducción. Según Enoc, esto corrompió a la humanidad y llenó la tierra de violencia. Los Nefilim, gigantes caníbales, devastaron el mundo. Este trasfondo hacía que el diluvio pareciera un acto de misericordia, no solo de juicio. El libro de Enoc influyó profundamente en la demonología y la visión cristiana primitiva. Aunque fue excluido del canon, su relato muestra que los primeros lectores veían Génesis 6 como historia real, no alegoría. Era el resumen de una rebelión celestial y sus consecuencias monstruosas. La idea de seres divinos descendiendo y engendrando hijos con humanos no es exclusiva de la Biblia. En la mitología griega, dioses como Zeus tenían hijos con mortales, los héroes y semidioses. Este patrón se repite en la India Mesopotamia y hasta en América. Para los antiguos judíos y cristianos, estos mitos eran ecos distorsionados de un evento real. Las culturas paganas convirtieron a los villanos bíblicos en héroes y dioses. La Biblia, en cambio, revela la verdad detrás del mito, una rebelión espiritual, no una fábula. Génesis 6 se convierte así en la clave para entender el origen de las religiones paganas. El relato de los Nefilim es una advertencia viva contra la idolatría y la oscuridad espiritual. No es solo historia antigua, sino un recordatorio de los peligros que persisten. La Biblia desenmascara la raíz espiritual de los mitos universales. Si la visión de los ángeles caídos fue dominante, ¿por qué cambió? Todo comenzó con San Agustín. En su época, la teología cristiana buscaba distanciarse de los mitos paganos, y la filosofía griega influía cada vez más. Agustín rechazó la idea de ángeles físicos y propuso que los hijos de Dios eran los descendientes de Set. Así, el pecado pasó de ser una rebelión sobrenatural a una simple mezcla de líneas familiares. Esta interpretación era más racional y defendible ante los críticos. Con el tiempo, la visión de Agustín se volvió ortodoxia y la historia original fue marginada. El relato perdió su escala cósmica y se volvió una lección moral sobre matrimonios. La advertencia sobre la rebelión celestial se diluyó. La mayoría de los cristianos hoy desconoce la visión antigua. Este cambio hizo la historia más aceptable, pero menos impactante. Entender este giro histórico es clave para recuperar el sentido original. Solo mirando atrás podemos descubrir la historia que nadie nos contó.
¿Qué significa hoy la historia de los ángeles caídos y los Nefilim? No es solo un relato extraño, es una advertencia sobre cruzar límites sagrados. Génesis 6 denuncia la violación deliberada de las fronteras puestas por Dios. El pecado de los vigilantes fue rechazar su lugar y tomar lo prohibido. Este patrón se repite hoy. Buscamos poder y conocimiento sin límites ni sabiduría. Difuminamos las líneas entre lo natural y lo artificial, lo ético y lo posible. La historia nos pone frente a un espejo incómodo. ¿Qué límites estamos cruzando? Nos llama a recuperar el sentido de lo sagrado y respetar el orden divino. No todos los límites están hechos para romperse. La rebelión contra el orden de Dios termina en corrupción y destrucción. Génesis 6 es un llamado a examinar nuestras vidas y no repetir los errores del pasado. La transgresión de Génesis 6 fue una mezcla de lo prohibido, una fusión entre lo espiritual y lo físico que produjo algo monstruoso. Hoy somos testigos de un desdibujamiento de límites a una escala que el mundo antiguo jamás pudo imaginar. Lo vemos en la tecnología, donde la línea entre humano y máquina es cada vez más difusa, también en la moralidad y la identidad. Nuestra cultura rechaza cada vez más la idea de verdades fijas o identidades dadas por Dios. Este sincretismo es un paralelo moderno a la mezcla prohibida de Génesis 6. Génesis 6 trata del peligro catastrófico de las mezclas prohibidas. Nos advierte que cuando borramos arrogantemente los límites sagrados de Dios, el resultado no es liberación, sino caos. Los Nefilim fueron el fruto monstruoso de una unión prohibida. Eran poderosos, famosos y, en última instancia, destructivos. Eran una perversión del diseño de Dios. Si queremos tomar en serio el mensaje de Génesis 6, debemos preguntarnos, ¿cuáles son los Nefilim de nuestro tiempo? ¿Qué realidades monstruosas estamos produciendo hoy por nuestro propio desdibujamiento arrogante de los límites de Dios? Quizá no sean gigantes de carne y hueso, pero sí son fuerzas poderosas, renombradas y destructivas que caminan entre nosotros, nacidas de nuestras propias mezclas prohibidas de arrogancia y tecnología, poder y falta de Dios. Pensemos en las ideologías que dominan nuestra cultura, que prometen utopía, pero entregan división y desesperanza. Estos sistemas de pensamiento suelen nacer de la mezcla de un deseo legítimo de justicia, con una visión del mundo humanista y sin Dios. Se convierten en fuerzas poderosas que remodelan leyes, educación y normas sociales, pero son monstruos espirituales que suelen conducir a más enojo, más odio y más confusión. Son los hombres de renombre de nuestra época, celebrados en redes sociales y en la academia, pero cuyo fruto suele estar podrido. Prometen liberación, pero crean nuevas formas de esclavitud, una característica típica de cualquier creación tipo Nefilim. Pensemos también en los gigantes tecnológicos y corporativos que hoy caminan sobre la Tierra. Entidades con un poder e influencia sin precedentes, nacidas de la fusión entre el intelecto humano y el silicio. Conectan al mundo, sí, pero también recolectan nuestros datos, manipulan nuestros deseos y contribuyen al aislamiento social y a las crisis de salud mental. Estos gigantes modernos, famosos por su innovación, pueden producir resultados monstruosos. Tienen el poder de moldear lo que pensamos, lo que compramos y cómo vivimos, muchas veces sin ninguna responsabilidad moral. Su misma existencia es una muestra de un poder que ha crecido más allá de nuestra sabiduría para controlarlo. Un gigante moderno nacido de nuestra propia creación. El mensaje para hoy es un llamado a desarrollar discernimiento espiritual. Debemos aprender a identificar los Nefilim de nuestra generación. Tenemos que mirar más allá del renombre y el poder y examinar el origen espiritual y el fruto final de las ideas, movimientos y tecnologías que moldean nuestro mundo. ¿Nacen de una sumisión al orden creado por Dios o de un deseo rebelde de borrar sus líneas sagradas? La historia de los Nefilim nos enseña que no todo poder es buen poder y no todo renombre es renombre piadoso. Nos capacita para ver lo monstruoso tal como es, incluso cuando el mundo entero lo celebra como un héroe. ¿Cómo vivimos en un mundo que refleja los días de Noé? Génesis capítulo 6 es un llamado a la conciencia, a vivir con los ojos espirituales bien abiertos. Nos obliga a tomar en serio el reino espiritual. Significa orar con propósito y comprender la verdadera naturaleza de la batalla. Esta historia exige que cultivemos un compromiso profundo y personal con la palabra de Dios.
Vivir con los ojos bien abiertos significa abrazar el misterio sin perder nuestra fe. Finalmente, el mensaje definitivo para hoy es de esperanza y vigilancia. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Esto no es para asustarnos, sino para prepararnos, para estar vigilantes y vivir nuestras vidas de una manera que honre a Dios. Es un llamado a despertar y a ver el mundo tal como es verdaderamente. We've journeyed to the edge of history, deciphering ancient words. Now, we arrive at the heart of the matter. The hidden lesson of Genesis 6 is that God allows mysteries to test our hearts. Genesis 6 acts as a divine filter, forcing a decision. Will you approach it with cynicism, fear, or a humble, hungry heart? The passage is a spiritual tool designed to reveal what's within you. God seeks those with the right heart, embracing mystery and trusting Him. This is God's invitation to a deeper, more robust faith. How you react reveals how you react to God when He doesn't fit your expectations, and that is the beginning of true spiritual maturity. The climax is realizing the mystery itself is the message. A faith without mystery leaves no room for God. Genesis 6 is a sacred invitation. God asks, "Will you trust me when you don't understand?" This is the test. Can your faith bear the weight of fallen angels and a world in chaos? God invites you into deeper relationship. Embrace the wonder of an untamed God, more complex than you imagined. Stop being a student. Become a child trusting your Father's heart. Will you accept this sacred invitation? Hemos llegado al punto decisivo de este viaje. La verdad de Génesis 6 se ha revelado, como un espejo que refleja nuestros propios corazones y una invitación divina a una fe más profunda. Ahora, la luz de la revelación se dirige directamente hacia ti. Es un desafío vivo, una pregunta planteada directamente a tu espíritu. Habiendo escuchado lo que estaba oculto, ¿qué harás? Este es el momento de decisión. El verdadero mensaje se encuentra en la elección que haces después de haber sido confrontado por él. Aquí es donde la historia se convierte en tu historia. Tu primera elección es abrir tu corazón a la realidad del mundo invisible. Este pasaje te ordena reconocer que el mundo es más de lo que puedes ver, que la batalla espiritual es real y que la palabra de Dios habla con verdad sobre ello. Abrazar esto es volver a encantar tu fe, ver el mundo con nuevos ojos y comprometerte con la oración. Es elegir vivir como si el reino espiritual fuera tan real como la silla en la que estás sentado. Y finalmente, dejar que esta revelación te acerque más a Jesucristo. Nos muestra la verdadera profundidad de la oscuridad que Cristo vino a derrotar. La elección entonces es correr hacia Él, aferrarte a Él como el único refugio seguro en un mundo de sombras y misterio. Hemos llegado al final de nuestra exploración, pero en realidad es solo el comienzo de una nueva comprensión. Hemos corrido el velo polvoriento de los siglos para descubrir una historia mucho más poderosa e inquietante de lo que alguna vez nos enseñaron. Descubrimos que los hijos de Dios no eran solo hombres justos, sino seres celestiales que cruzaron un límite sagrado. Vimos cómo esta interpretación fue reemplazada lentamente por una visión más segura y filosófica. El poder de esta revelación está destinado a encender tu espíritu con un nuevo fuego. El verdadero mensaje espera ser escrito en la historia de tu propia vida, comenzando en este mismo momento. No es un libro de historia para ser estudiado, sino una palabra viva para ser encontrada. Fue preservado para despertarte de un cómodo letargo espiritual. La historia de los Nefilim es la manera amorosa de Dios de mostrarnos lo que está en juego. Ahora se trata de ti y de la postura de tu corazón ante un Dios que es más grande de lo que antes creías. El verdadero mensaje se activa con tu decisión en el presente. If this journey into Genesis 6 has awakened something in you, you're not alone. It's the Spirit of God calling you to go deeper, to seek more. This isn't the end. It's a new expedition into the heart of God. Embrace a spirit of courageous seeking. Ask God for eyes to see and ears to hear what His Spirit is saying through His Word. Share what you found. A revelation is a light meant to be shared. Let this journey anchor you in the grace of Jesus Christ. Join our community and never stop seeking.